Bueno, pues voy a empezar ya. Hola, buenos días. Soy Cristina Mestre y soy la directora editorial de la revista reproduccionasistida.org. Os explico un poquito nosotros lo que somos. Somos una revista que ofrece información. Explicamos los artículos, en los artículos explicamos las diferentes técnicas de reproducción asistida que hay y pues para que la gente de la calle pueda entenderlas. También tenemos servicio de asesoramiento con dudas, con foro, con respuestas del caso concreto. Nos podéis escribir y nosotros os asesoramos. Voy a hacer la charla sobre la elección de la clínica de fertilidad. ¿Cuándo acudir a la clínica de fertilidad? A la clínica de fertilidad se debe acudir si en caso de mujeres solas o parejas lesbianas en el momento que deseen tener un hijo. Cuando es una pareja heterosexual deben de estar un año intentándolo. Si en un año no se ha conseguido, pues ya se debería de recurrir al especialista para que vea si es que existe algún problema. Cuando la mujer tiene mayor, entre 36 o 37 años, ya no es necesario esperar este año. A los 6 meses ya puede acudir a una clínica de reproducción asistida para ver dónde está el problema. El motivo de esperar solo 6 meses es porque, desgraciadamente, la edad juega en contra de las mujeres y hay más posibilidad de conseguir el embarazo cuanto más joven es la mujer. Entonces sí que es importante, si no se ha conseguido, actuar antes, porque así tendrá más posibilidades de éxito. La gente no sabe muy bien la tasa de concepción que hay en una pareja normal. Aquí en esta gráfica lo que os he puesto es la tasa de embarazo natural. La tasa de concepción de la especie humana es bajita, entre un 17 o un 22% dependiendo de la fuente que se consulte, ¿vale? Eso quiere decir que una pareja que no tiene ningún problema puede llegar a tardar hasta un año en quedarse embarazados. Aquí, lo voy a hacer con este que se ve mejor, sí. Aquí podéis ver que las parejas pueden empezar y en un mes llegar al 20%, se va acumulando. En el segundo mes hay gente que ya pues lo va consiguiendo más y cuando ya se llevan 12 meses, el 92% de las parejas lo consiguen. El resto que no lo consigue es que tiene un problema de fertilidad y entonces debe acudir a la clínica. Por eso es lo de esperarse un año, porque hay gente que se agobia y al tercer mes, cuarto mes, si no lo ha conseguido, enseguida va al especialista. Realmente esa gente no tiene por qué necesitar acudir a un especialista, simplemente necesita un poquito más de tiempo. Por eso, si la mujer es joven, se recomienda esperar este año, porque la especie humana no tiene una alta tasa de concepción. ¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir un centro, una clínica? ¿A qué clínica voy? Hay que tener en cuenta distintos aspectos y esto es lo que seguiré a lo largo de toda la presentación. Que el centro esté reconocido oficialmente. La mayoría de los centros de reproducción asistida en España están reconocidos. Que el trato del personal del centro que os cause buen feeling, que os guste, los tratamientos que ofrecen, las técnicas que podéis hacer en ese centro, las tasas de éxito, luego hablaremos sobre esto, dónde está, la localización geográfica también es importante, el precio, por desgracia, también es importante, muchas veces se tiene en cuenta, y se ofrecen terapias complementarias. La mayoría, en España, de eso no tenéis que tener problema porque la mayoría de los centros que operan cuentan con el reconocimiento oficial. Según la Ley de Reproducción Asistida, que es la Ley 24/2006, es una ley de reproducción asistida muy buena. España es referente en reproducción asistida y en esta ley lo que explica es que tiene que ser centros que cuenten con una calificación y la autorización sanitaria correspondiente, ¿vale? Y sobre todo se pide la certificación de calidad ISO 9001, ¿vale? En España no tenéis que tener problemas de que haya centros que no estén reconocidos. Además, las comunidades autónomas les someten a diferentes controles para que estos centros pues, aportan sus datos, cuántos pacientes han ido, las tasas de éxito y está todo bastante controlado. El personal del centro es importante que tengáis un buen feeling, que os sintáis a gustos con ellos, que os traten bien. Tanto el médico, que por supuesto, pero también el personal de recepción, las auxiliares o las enfermeras que os traten, que os expliquen la medicación correctamente. Es importante que mucha gente, para ellos es básico, que tengáis el mismo equipo, que no os vayan derivando, hoy me ve la doctora tal, mañana el doctor cual, porque al final os sentís que no se están siguiendo todo el tratamiento. Es importante que la misma persona vea la evolución de todo el tratamiento. Los tratamientos no voy a explicarlo porque no es parte de la charla, así que voy a daros unas pinceladas simplemente para que entendáis un poco cómo funciona. Os voy a explicar las técnicas principales que hay,
técnicas complementarias, que he puesto este título porque son variaciones de las técnicas principales, técnicas especialmente para infertilidad masculina, técnicas de preservación y de donación. Esto lo voy a simplemente nombrarlo para que tengáis una idea un poquito de cómo funciona. En este vídeo he explicado lo que es la inseminación artificial, ¿vale? Para que veáis cómo funciona la inseminación artificial. Simplemente consiste en depositar espermatozoides en el tracto uterino de la mujer. Es la técnica más parecida a lo que es un ciclo natural. Aquí podéis verlo, simplemente se introduce en una cánula un preparado de espermatozoides, que son los espermatozoides más móviles y con mejor calidad, y se depositan en el tracto uterino. Previamente a la mujer se le hace una estimulación muy suave para que produzca un óvulo o dos. En la inseminación artificial no se producen muchos óvulos porque esto podría generar problemas después de embarazos múltiples. La otra técnica así básica es la fecundación in vitro. Existe la fecundación in vitro tradicional, que es esta que os voy a explicar, y después veremos la fecundación in vitro con ICSI. La fecundación in vitro ya es una técnica más compleja. Previamente se tiene que hacer una estimulación ovárica de la mujer, del ovario, y con lo que se consigue extraer más, o sea, producir más óvulos que después se extraen a través de la punción folicular, ¿vale? Esos óvulos serán fecundados en el laboratorio y se producen los embriones. Posteriormente ya se hace lo que es la transferencia de embriones al útero de la mujer. Es una técnica que por eso la fecundación es in vitro, porque se hace la fecundación de los óvulos en el laboratorio, mientras que en la inseminación artificial la fecundación es dentro del cuerpo de la mujer. Aquí podéis ver, en la fecundación in vitro convencional simplemente se ponen en contacto el óvulo y los espermatozoides, no hay más. La otra técnica básica es la ICSI, que es una fecundación in vitro, se sigue el mismo proceso de estimulación, de extracción de los óvulos, pero no se colocan óvulo y espermatozoides en una gotita a ver si se unen. En este caso es el especialista el que selecciona el mejor espermatozoide y lo introduce directamente en el interior del óvulo. Aquí he explicado un poquito porque mucha gente está confusa con FIV, que es la fecundación in vitro convencional, y el ICSI. Últimamente la mayoría de los centros apuestan por hacer o FIV-ICSI mixta, que se llama también, o ICSI. Esto es debido al fallo de fecundación que puede dar la fecundación in vitro, pero abajo tenéis las tasas de la Sociedad Española de Fertilidad. Podréis ver que las tasas de fecundación y las tasas de gestación son prácticamente las mismas. No hay tanta diferencia entre el FIV o el ICSI. O la mixta. Aquí también hay estudios que recomiendan que la FIV puede ser mejor para mujeres mayores de 35 años. Lo ideal, muchos centros, si pueden, siempre optan por la mixta. ¿Por qué? Porque con una mixta si tú, por ejemplo, tienes 8 óvulos, por decir una cantidad, si a 4 les haces una FIV y a 4 un ICSI, si después ves que los de ICSI te han funcionado bien, pero los de FIV no, ya sabes dónde está el problema, por ejemplo, en una pareja, que es que el óvulo y el espermatozoide no se reconocen. No hay ese reconocimiento y por eso no se quedan embarazados de forma natural. O sea, que es importante también pues, poder hacer una mixta para ofrecer un diagnóstico, porque muchas veces ya se va a la solución sin saber cuál es el problema o no se encuentra el problema. Y por eso es bueno también realizar mixtas. Bueno, pues aparte he llamado, estas son las 3 técnicas principales que se hacen en todos los tratamientos y esto lo he llamado técnicas complementarias para ver un poquito, que voy a explicar lo que es el método ROPA, que es recepción de óvulos de la pareja, se hace en el caso de parejas femeninas y en las que ambas quieren intervenir en el proceso reproductivo. ¿Qué quiere decir? A una persona le hacen la estimulación ovárica, extraen sus óvulos. Estos óvulos se fecundan en el laboratorio y posteriormente la transferencia de los embriones se los transfieren a la otra mujer. Así ambas han participado. Una aporta la carga genética y la otra es quien pare al niño. Así ambas tienen participación en lo que es el proceso reproductivo. Otra técnica complementaria es el diagnóstico genético preimplantacional, que se utiliza en el caso de alteraciones genéticas para no transmitir enfermedades genéticas a los hijos, a la descendencia. Consiste en, cuando el embrión está en día 3 o ya en día 5, extraer un trocito del embrión y analizarlo para ver si tiene esta enfermedad o no. Esta técnica no se le hace a cualquiera, no se hace indiscriminadamente. Se hace en casos de abortos previos o que se conozca que algunos de los dos de la pareja tenga una enfermedad genética, o si la mujer ya tiene más de 45 años y ha habido problemas previamente con abortos o con fallos de FIV, entonces se realiza el diagnóstico genético. El embrioscope también os lo quería explicar, por si lo veis en una clínica y no sabéis muy bien qué es. No es una técnica como tal, es un incubador de última generación
El incubador es donde se guardan los embriones, donde los embriones se van guardando hasta que se transfieren, ¿vale? Es un incubador de última generación. Lo que consiste es que el embriólogo no tiene que ir sacando los embriones para ver en qué estado está. Directamente se van obteniendo imágenes y puedes hacer un seguimiento del embrión. ¿Por qué es mejor esta técnica? Porque las condiciones de cultivo son más estables. El embrión siempre está en las mismas condiciones de presión de oxígeno. Bueno, es que los embriones son muy delicaditos, tienen que tener unas condiciones exactas y así siempre están en las mismas condiciones. Esta técnica no es necesario que se utilice porque no me voy a quedar embarazada si no hago embrioscope, pero parejas que han tenido fallos previos o que los embriones que han tenido son de mala calidad, pues que sepan que pueden recurrir a esto porque les puede ir mejor. O sea, pero indiscriminadamente no penséis que si no os lo hacen con embrioscope no vais a quedaros embarazados. No es así, pero es una cosa más a la que podéis recurrir. Después quería hablaros también de técnicas específicas para infertilidad masculina. No es necesario que si hay un problema en el semen se recurra a estas técnicas, pero por si os lo explican en la clínica, que sepáis un poco de qué va. Está los MACs o las columnas de anexina, que es una técnica que se realiza con una alta proporción si los espermatozoides tienen el ADN fragmentado. Esta técnica lo que consiste, no os voy a explicar en qué consiste exactamente, pero se utiliza para eso, se pasan los espermatozoides por una columna y los espermatozoides que salen son los que no tienen ningún tipo de problema de fragmentación. Se ven ahí al final de la columna, es que el puntero este no me va muy bien. Otra técnica es el IMSI, que es exactamente lo mismo que el ICSI, que el especialista introduce el espermatozoide dentro del óvulo, pero magnificado, o sea, lo puedes seleccionar morfológicamente mejor porque se ven más grandes. Entonces, por ejemplo, los espermatozoides que tienen la flechita amarilla, que tienen alguna cosita, una vacuolita o que no tienen una forma perfecta, el de la flechita roja se ve que es perfecto, seleccionaría este. Otra técnica es el PICSI o el ICSI fisiológico. Es exactamente igual que ICSI, pero previamente al semen se le hace una prueba para reconocer si tiene para comprobar si tiene un reconocimiento con ácido hialurónico, que es con lo que está envuelto el óvulo. Entonces, así te garantizas que ese espermatozoide es capaz de reconocer la recubierta del óvulo, entonces es más bueno, ya seguro ese lo reconocería y es un buen espermatozoide. Estas técnicas tampoco son la panacea, tampoco son la solución que si utilizo esto me quedo embarazada sí o sí, pero que os suene y que lo sepáis que existe y que pues, en determinados casos, si ha fallado previamente una fecundación in vitro normal, pues podéis recurrir a estas técnicas. También quería hablaros de la congelación de semen, de óvulos de embriones, son otras cosas que os pueden ofrecer en las clínicas, que tienen bancos de óvulos propios y todos tienen banco de embriones para posteriormente, si en un ciclo os han sobrado embriones, hay embriones de buena calidad, esos embriones se congelan y si después queréis dar un hermanito o no ha funcionado o queréis aumentar la familia, podéis recurrir a estos embriones, no tenéis que empezar desde el principio otra vez a estimularos y tal, recurrís directamente a una criotransferencia, que se trata de eso, desvitrifican el embrión y se hace la transferencia, así es más económico y es más corto. También las técnicas cuentan con donación, tanto de gametos, de semen y de óvulos, como de embriones. Y por último, hay centros también que ofrecen lo que es la biopsia testicular, porque hay casos, esto se utiliza en casos de vasectomía o que el hombre tenga problemas de azoospermia o algún problema a la hora de eyacular. Esto ya os explica un poquito las técnicas, os voy a explicar también las instalaciones del centro, que he dicho que son importantes. ¿En qué hay que fijarse? No hay que fijarse en... Cada persona se fijará en unas cosas, ¿no? Pero no es la decoración aquí lo que nos importa. Lo importante es que tener en cuenta si el centro, qué es lo que os ofrece, si tiene la sala de recuperación, si tiene el quirófano propio o es una consulta o una clínica, que no es lo mismo, porque hay centros que solo tienen consulta para sentarte con el paciente, pero no tiene ni laboratorio de andrología ni laboratorio de fecundación in vitro, eso se haría en otro centro. Es importante que lo sepáis para que lo tengáis en cuenta, si os importa o no, porque habría que desplazarse. Ahora también hay muchas clínicas que están dentro de un centro hospitalario, lo que a mucha gente también le supone una ventaja, otros prefieren un sitio más pequeñito, pero a otras personas prefieren que sea un centro hospitalario más grande porque quieras que no, en una fecundación in vitro te estás sometiendo en la punción ovárica, es una intervención quirúrgica, te van a poner anestesia, por si hay algún problema, pues ya estás en un centro hospitalario, esto también es una ventaja. Aunque hay otra gente, normalmente no suele pasar nada, gracias a Dios, y hay gente que prefiere que le traten en una clínica más pequeñita y que sea pues, un trato más familiar. Cada persona que
que lo valore, pero que tengáis en cuenta las diferencias, ¿vale? Que hay consultas, hay clínicas de reproducción asistida y centros hospitalarios que cuentan con un apartado o con un área de reproducción asistida. Las tasas de éxito, lo que os quiero explicar, bueno, antes ya os lo he dicho, que la tasa de concepción es del 17 al 22%, con lo que os quiero decir, tasas de éxito es que es un poco, más o menos todos los centros tienen las mismas tasas. La Sociedad Española de Fertilidad, voluntariamente muchos centros se apuntan, ¿no?, y dan sus datos. Y ahí es donde verdaderamente se pueden ver las diferencias entre una clínica y otra. No hay diferencias de un 20%. A lo mejor es que no están contando lo mismo. Es lo que os quiero decir con esto. ¿Qué es la tasa de éxito? Por ejemplo, está la tasa de fecundación, quiere decir simplemente que el óvulo ha sido fecundado. Ya está, nada más. Tasa de transferencia, eso significa que el óvulo fecundado ha llegado a día 3 o día 5 y se ha hecho la transferencia. Tasa de implantación quiere decir que ese embrión que te han transferido se ha anidado al endometrio y ha implantado, o sea, ya has dado la beta, ha sido positiva, ya te has quedado embarazada. Tasa de gestación, esto depende, hay clínicas que lo cuentan gestación como 2 semanas después de la beta te han hecho una ecografía y han visto un saco con latido, eso puede ser gestación, y hay otras clínicas que lo cuentan hasta la semana 12. Tasa de parto, que has llegado a parir, y tasa de recién nacido vivo, que es la que nos interesa, que es tener un hijo. Si a veces veis que hay mucha diferencia entre una clínica y otra, posiblemente lo que pasa es que no estén hablando de lo mismo, porque las tasas en España más o menos se van, nadie te va a decir mi tasa es de un 30 y si otro te dice un 60, no estáis hablando de lo mismo seguro, las tasas que se están dando no serán las mismas. Es importante que lo tengáis en cuenta y hasta a veces, hasta aún hablando de tasa de gestación, puede haber diferencias, porque puede ser tasa de gestación por ciclo, quiere decir por cada paciente que entra, o sea, que empieza el tratamiento, por punción, porque hay veces que el tratamiento no funciona bien y se cancela, entonces sería menor, o por transferencia, porque no siempre se llega a transferir. O sea, es importante cuando se hable de tasa que no os obsesionéis con este me ha dicho un 35 y el otro me ha dicho un 39, pues a este que es mejor. No, seguramente se trate más o menos de la misma tasa y lo que están diciendo es que están comparando otras cosas. Eso quiero que lo tengáis en cuenta. En las SEF es donde se publican las tasas, las mismas, y podéis verlo ya, comparar un centro con otro. En el caso de la donación, sí que bueno, estas son las tasas de la SEF, en la inseminación entre un 12,4, son analizándose 142 centros para que lo tengáis en cuenta, y en inseminación de donante ya sube hasta el 20%. En el caso de la fecundación in vitro, la tasa es de un 37,9, casi un 38%, y con donación ya sube casi hasta 55, 60, depende de centros. También, continuando con lo de las tasas de éxito, también es importante tener en cuenta la muestra poblacional, la estadística es lo que tiene. Os he puesto este ejemplo que es muy visual para que lo veáis. 2 centros con la misma tasa de gestación por transferencia, analizando exactamente lo mismo, ¿vale? La diferencia es que uno cuenta con 542 pacientes y el otro solo con 5, lo he hecho muy exagerado para que lo veáis. Ante un positivo más, mirad cómo cambiarían las tasas. El primero se quedaría prácticamente con la misma tasa de embarazo, un 39,11, mientras que el segundo ya llega al 50%. O sea, que no le deis tanta importancia a lo que son a las tasas, porque que un centro os diga una tasa puede ser que ese centro cuente con poquitos casos y hasta el momento pues lleva 10 y las 10 se han quedado embarazadas. ¿Significa que es de un 100% su tasa? No, es que su muestra poblacional es muy pequeñita y por eso estadísticamente es así, pero que lo entendáis un poquito, que no todo es tan importante, no le hagáis tanto caso al número. Con la localización geográfica es un poco lo que os contaba antes de consulta o clínica, es importante, porque os vais, la diferencia entre una y otra, porque os vais a desplazar bastante. Aparte de la primera visita, habrá una visita de resultados, que son la de las pruebas médicas. Una día te han dado las pruebas médicas donde te expliquen cómo estás realmente. Después, la estimulación ovárica. Con la estimulación ovárica, en la inseminación artificial ya vas menos veces, vas unas 2 o 3 veces. Pero en una fecundación in vitro, 4 o más visitas, normalmente día sí, día no, después de 4 días estimulándote, o sea, inyectándote la medicación, después tienes que ir un día sí, un día no, hasta el día que te digan de transferencia, depende de cada mujer, porque cada ovario responde de una forma diferente a la medicación, pero 4 o 5 visitas harás seguro. Después el día de la inseminación, si es que optas por ese tratamiento, o el día de la punción folicular para extraerte los óvulos. Además, ese día también es necesario que vaya la pareja masculina, si la hay, para que deje la muestra de semen. El día de la transferencia de embriones y la prueba de la beta-HCG y la ecografía. Estas 2 últimas no es necesario que
que se hagan en la clínica, que tiene, sí, porque pueden hacerse una consulta privada, porque la prueba de beta-HCG es una extracción de sangre, entonces no es necesario, si el quirófano está en otra ciudad, que te vuelvas a desplazar, te lo puedes hacer en la clínica, pero que tengáis en cuenta todas esas visitas que tendréis que hacer. Y a la hora de contar los gastos, si está lejos el centro, contad el desplazamiento y el hotel. Y también la dificultad que puede tener al compaginarlo con el trabajo, porque vas a tener que ir bastante a la clínica. Eso es algo que lo tengáis en cuenta, la localización geográfica. El precio no es lo ideal, que se base en la elección de la clínica en función del precio, pero hay veces que no hay más remedio, ¿no? Pero en la medida de lo posible no es idóneo que se base solo en el precio. Tener en cuenta que al coste final se debe sumar la medicación. La medicación, la inseminación artificial es más barata, dependiendo de lo que os receten, pero entre 400 y 500 euros, por ahí. Mientras que en la fecundación in vitro, 800... puede llegar hasta 1000, dependiendo de si sea recombinante o no la administración que os mediquen, pero va por ahí, rondando 800 euros, 800.000 euros, para que lo tengáis en cuenta, que es un precio que se tiene que sumar. Importante también que tengáis en cuenta que si os están ofreciendo lo mismo, porque hay gente que dice, no, yo es que voy con ovodonación, pero a mí me cuesta 3.500 euros y a mi amiga le costó 7.500. No es lo mismo por esto que os estoy explicando. Ahora hay muchas clínicas que ofrecen la donante de óvulos compartida, que la diferencia está en el número de ovocitos que os ofrecen. En una donante compartida te ofrecen unos 3 o 4, mientras que si la donación es completa, el mínimo son 8. Claro, las posibilidades son muy diferentes, es la mitad, por eso también es la mitad de precio, claro, para que lo tengáis en cuenta. Importante deciros que hay muchos centros que disponen de financiación y de descuentos si os habéis hecho un tratamiento, un segundo tratamiento puede ser mucho más económico, un 20% de descuento, y hay muchas opciones. Eso lo tenéis que hablar ya con cada uno de los centros. En el caso de la congelación también es importante que preguntéis si está incluida el mantenimiento. Esto quiere decir, por ejemplo, una vitrificación de óvulos, por deciros algo, una clínica os cobra 3.500 euros y otra clínica 3.000, sí. Pero a lo mejor la que os cobra 3.000 euros, después no está incluida lo que es la vitrificación ni el mantenimiento de esos óvulos. Y os cobran a lo mejor pues 500 euros por año. Mientras que en la otra, que a lo mejor os dicen 3.500, está durante 2 años incluido el mantenimiento de esos óvulos. Al final es más barata la de 3.500 que la de 3.000. Esas cosas las tenéis que tener en cuenta, que es exactamente lo que se incluye, para que lo preguntéis. Y en el precio, que se me había olvidado, también importante cuando os den el presupuesto, que preguntéis si están todas las visitas incluidas, porque muchas veces la primera visita de resultados no está incluida, y también estaría bien que preguntaseis si os vais a hacer un tratamiento de fecundación in vitro o con ICSI, a cuánto os costaría la criotransferencia, si sobran embriones y esos se vitrifican, también si están incluidos en el precio o no, porque hay clínicas que lo incluyen, que con la misma fecundación in vitro os incluyen la criopreservación de los embriones de calidad y otras no. Cada una os cobrarían aparte lo que es congelar esos embriones y el mantenimiento. Es importante que tengáis en cuenta que eso lo tenéis que preguntar vosotros, porque puede irse a lo mejor 1.000 euros de un centro a otro, pero luego cuando lo sumas bien, realmente no es así la diferencia, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Las terapias complementarias se está dando cada vez mayor importancia porque el aspecto psicológico y emocional es muy importante en este tipo de tratamientos. Puede marcar la diferencia, conseguir el positivo por tú sentirte cómoda, estar relajada y sentirte bien. Hay muchos centros que incluyen lo que es la terapia psicológica, o si no la incluyen ya te dicen a un especialista en psicología de fertilidad, porque no vale cualquier psicólogo, tienen que ser psicólogos especialistas en tratar a parejas que están pasando por este proceso. La acupuntura se ha visto también que puede ser muy beneficiosa, sobre todo porque si la mujer va relajada a la transferencia, es mucho más sencillo que finalmente ese embrión se anide y implante, ¿vale? Lo mismo ocurre con los masajes. Es importante que sepáis pues, que hay centros que ofrecen terapias de mezcla con acupuntura el día de la transferencia, con un masaje especial para... También se ha visto que la irrigación del útero, de esta zona, favorece que el embrión se pueda implantar. Eso también es importante. Entonces, si te masajean o te hacen acupuntura para que la irrigación uterina aumente, pues hay más posibilidades. También hay muchas clínicas que cuentan con grupos de apoyo, donde tú puedes contar tu historia y explicar un poquito pues, cómo te sientes, también es importante. Os he hecho esta diapositiva un poco para que sepáis qué preguntar, ya os lo he ido diciendo a lo largo de la charla, pero para que lo tengáis en cuenta.
Todas las dudas, por supuesto, que es de la técnica que os hayan explicado, no hay preguntas tontas, preguntad todo. Ellos están ahí para informaros. Cualquier duda que tengáis, os la tienen que resolver, eso es muy importante. También preguntad cuánto tiempo va a durar el tratamiento para que tengáis en cuenta para el trabajo y para haceros una idea mental, ¿no?, de cómo va a ser la carrera. ¿Cuándo se va a comenzar? Porque hay mucha diferencia. Por ejemplo, si es una fecundación in vitro, no es lo mismo, puedes comenzar el primer día de regla, ya comienzas a medicarte, mientras que si es una ovodonación, el mes de antes ya tienes que estar tomándote anticonceptivos. Entonces, es importante que preguntéis cuándo va a comenzar para que tengáis el esquema mental de todo lo que os van a hacer, ¿vale? ¿Dónde se realizarán las visitas? Por si no se hace todo el tratamiento en la propia clínica, ¿vale? Por si tenéis que desplazaros a un quirófano y todo, para que lo tengáis en cuenta. Las visitas, lo que os he dicho antes del precio, si todas las visitas están incluidas en el presupuesto, las facilidades de pago, opciones de financiación. También, si es necesario recurrir a donación de gametos, que preguntéis todas las dudas que tengáis sobre cómo se eligen a las donantes, si tienen banco propio o no, o si lo piden a otros centros, saber los controles que se les hace. O sea, lo importante es que quedéis vosotros satisfechos y que tengáis toda la información, ¿vale? El precio aproximado de la medicación también os lo pueden dar, y más concretamente, porque depende mucho si las hormonas son recombinantes o son naturales, ¿vale? O sea, depende del tipo de medicación, se pueden ir hasta 300 euros en una medicación u otra, siendo el mismo tipo para el mismo tratamiento. Es importante, ya que ellos os van a ver y os van a dar una medicación concreta, que sepáis más o menos, y también que os faciliten dónde podéis comprarlo, porque no siempre en todas las farmacias se pueden encontrar. Y el teléfono, que ya os he explicado antes, el teléfono de atención al paciente es muy importante que lo tengáis claro y que sepáis que podéis llamar siempre, fines de semana y cuando sea necesario. Como conclusión, deciros que es importante tener en cuenta todos los aspectos, no centrarse solo en que me guste el ginecólogo, sino verlo un poquito todo cuenta. Cuidado al comparar las tasas de éxito, porque posiblemente no estéis hablando de lo mismo. Que tengáis referencias, es bueno tener referencias de conocidos y tal, pero todos somos muy diferentes. Si algo que le puede gustar mucho a uno, a otro no. O sea, las referencias son importantes, pero lo importante es que vosotros al llegar allí os sintáis cómodos y a gusto, y penséis que queréis hacerlo con ellos. Es algo muy personal y muy íntimo. Tenéis que estar convencidos al 100% de que son los especialistas indicados para vosotros. También tener en cuenta, pues eso, que no hay que volverse loco visitando 40.000 centros, porque al final vamos a confundirnos y querremos la clínica de uno con la ginecóloga del otro, con las instalaciones de... Y no, aquí he puesto 3 o 4, pues ya me parecen muchos, 2, 3 ya lo veo suficiente, y si es necesario, si en el primero estáis a gusto y os sentís bien, pues al primero que hayáis visto, no os volváis locos viendo opciones, porque muchas veces eso más nos marea que nos ayuda. Y que tengáis en cuenta, pues eso, que la infertilidad es un camino complicado, pero que al final vale la pena la recompensa. Ya está. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Depende de centros, pero es que también depende de lo que te decía, de lo que te incluyen, si te incluyen vitrificaciones, si no. Pero el más barato te puede costar unos 3.500, 4.000, hasta 5.000. Pero ten en cuenta eso de preguntar qué te incluye, porque a lo mejor uno te cuesta 4.500, dices es más caro, pero este incluye la vitrificación de los embriones, por decirte algo. Entonces, claro, ya te estás ahorrado, el otro no, y te cobra a lo mejor 500 euros por eso. Que lo preguntéis exactamente, porque los precios muchas veces varían mucho por eso. Porque dices uno 3.000 y otro 5.000, porque y a la hora de preguntarlo y de ver exactamente no se van tanto. Pregunta qué es lo que, pero por ahí, unos 4.000, un poquito altito. Y sin medicación, la medicación nunca está incluida. La medicación siempre va aparte. Y es importante también el tema de la donación, que tengáis en cuenta que ahí puede oscilar también mucho los precios si la medicación de la donante está incluida o no, porque esos son 1.000 euros igual. La mayoría de los centros lo incluyen, pero hay algunos que no. Entonces, claro, os cuesta 6.000 euros y dices, ay, qué barato, más 7.000 por la medicación de la donante. Para que lo tengáis en cuenta también a la hora de los precios, que lo preguntéis teniendo en cuenta si la medicación de la donante está incluida o no. El DGP, diagnóstico genético preimplantacional, depende de centros, sumar unos 3.500 euros por lo menos, unos 3.000 euros, hazte la idea. Más, sí, o sea, es la fecundación in vitro normal, más unos 3.000 euros. Claro, ese análisis se cobra aparte, se cobra lo que es la fecundación in vitro, porque se tiene que hacer sí o sí, tienes que generar los embriones artificialmente porque tienes que extraerles una célula.
Entonces, la fecundación in vitro se hace sí o sí, es ese precio, más el análisis genético, que son sobre unos 3.000, 3.500 euros. No siempre es así, pero en la mayoría de centros te incluyen hasta 4 o 6 embriones, depende, algunos 4 y otros 6, ¿vale? Si tuvieras 10, no te incluyen los 10. Tendrías que pagar 2 veces esos 3.000 euros, ¿vale? Para que te hagas una idea. Preguntadlo, eso también es muy importante en el DGP, ¿cuántos embriones incluye el análisis? 4 creo que es el mínimo que todos cubren. Hay algunos que son 6, pero para que lo tengáis en cuenta, porque si son 10, otra opción es no analizarlos, también puedes decirlo. Decir, no, pues esos se congelan, me analizas solo 6 que me incluye y los otros 4 si llegan a blastocisto, que es el estadio idóneo de congelación, o en día 3, se congelan y después si quiero hacerlo ya se pueden descongelar y analizarlos. Que no obligatoriamente si te han salido 12 embriones tienes que pagar, ¿vale? 9.000 euros porque sí, no. Puedes decir, no, solo me lo hacéis a estos embriones y el resto lo congelamos y después ya decido si quiero hacerlo o no. Porque tampoco es indispensable que se haga. Sí, porque hay 2 medicaciones, ¿vale? Tanto si se hace inseminación artificial como si se hace fecundación in vitro. La diferencia está, a veces es hasta la misma medicación, la diferencia está en la dosis. La fecundación in vitro, como se quieren más óvulos, la medicación es más alta, o sea, te pones más dosis. La medicación primero está, en la primera parte es estimular al ovario, o sea, estimular al ovario para que produzca más óvulos. Y la segunda parte de medicación es progesterona, es preparar el endometrio, que es la pared uterina, para que esté preparadita para que recibir al embrión. Esas 2 medicaciones se tienen que dar, siempre. En el caso de donación, por ejemplo, la primera parte no, porque no te vas a estimular tú, sino se utilizan los óvulos de una donante. Entonces, eso sería la segunda parte, pero la medicación siempre se da. Claro, ese problema está resuelto porque es en la FIV lo que puede fallar y puede haber fallo de fecundación porque el óvulo y los espermatozoides no se reconozcan, ¿vale? No se reconocen y no se produce el embrión porque no ha habido ninguno que haya entrado y se haya producido la fecundación. En el caso de la ICSI ese problema ya lo tienes resuelto porque es el especialista el que vea el espermatozoide con mejores características y lo mete dentro. Entonces ese paso te lo ahorras, ya lo tienes incluido. Pues nada, muchísimas gracias a todos.